Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en dos de los mayores enigmas de la física y en una teoría, la verdad es que bastante radical, que asegura poder resolverlos. La pregunta en el fondo es muy simple, pero a la vez súper profunda. ¿El universo es algo que medimos, con reglas que vamos descubriendo poco a poco, o es algo que se descifra, como si fuera un código fundamental que lo escribe absolutamente todo? Venga, empecemos por el principio. Tenemos dos pistas que de verdad han traído de cabeza a los físicos durante décadas, y lo más curioso es que, a simple vista, parece que no tienen nada que ver la una con la otra. Por un lado, fijaos, tenemos una anomalía pequeñísima, casi insignificante, en la energía del átomo más simple que existe, el de hidrógeno. Y por otro lado, un número que parece casi mágico, el 137, que no para de aparecer por todas partes, en las ecuaciones de la luz, de la materia, como si estuviera grabado a fuego en el tejido del universo. Pero nadie sabe de dónde sale. Vale, entonces, ¿cómo se investigan estas pistas? Pues la física desarrolló una de sus teorías más exitosas, una auténtica joya, la electrodinámica cuántica, o QED para los amigos. Esta es, digamos, la explicación oficial, la estándar. Es la que nos describe, con una precisión que es casi perfecta, cómo interactúan la luz y la materia. Podríamos decir que es la herramienta oficial para intentar resolver estos misterios. Pero claro, aquí es donde viene la paradoja, porque, la QED puede calcular esa anomalía del hidrógeno con una precisión de hasta 12 decimales. Es algo alucinante, de verdad. Pero, y este es un gran pero, como dice la cita, precisión no es comprensión. La QED, por muy precisa que sea, no puede explicar de dónde narices salen los números con los que trabaja. Es como tener una calculadora increíblemente potente, perfecta, pero que para funcionar necesita que le demos nosotros los ingredientes clave, sin que ella sepa por qué son esos y no otros. A ver, que quede claro el punto crucial. La QED necesita que le demos la respuesta a un misterio para poder resolver el otro. ¿Qué hace? Mide el famoso número 137 en un experimento real en el laboratorio, lo mete en sus ecuaciones súper complejas y ¡zas! Predice a la perfección la anomalía del hidrógeno. O sea que funciona de maravilla. El problema es que nos deja exactamente donde estábamos, con la misma pregunta en el aire. ¿Y por qué 137? Eso no lo explica. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y si todo este enfoque de medir primero y calcular después estuviera equivocado? Y aquí es donde entra en juego una teoría alternativa, una que se llama TBS-23. Y su propuesta es radical. Plantea lo siguiente: en lugar de estar midiendo y calculando todo el rato, ¿y si pudiéramos deducir las leyes de la física directamente a partir de la propia arquitectura del universo? Ojo, porque este nuevo enfoque es totalmente distinto. No empieza yendo al laboratorio a medir nada, no. Empieza con algo tan simple como un objeto matemático. Uno solo. Y afirma que ese objeto es, literalmente, la semilla de la que brota toda la física. Es el polinomio cúbico más simple que se puede concebir, y la teoría dice que de ahí sale todo lo demás. Y de esa semilla matemática tan simple, ¿qué emerge? Pues un número, el 23. Y es justo aquí donde la teoría da el gran salto de las matemáticas a la física. Propone que el vacío, en realidad, no está vacío, que es más bien como una red, una estructura, con exactamente 23 canales o caminos fundamentales por los que la realidad, por así decirlo, puede fluir. Claro, pero estos 23 canales no son todos iguales, ni mucho menos. La propia geometría de esta estructura los divide, de forma totalmente natural, en dos grupos distintos. Por un lado, tenemos 4 de ellos que se encargan de gobernar la gravedad, que la teoría describe como una especie de tensión estática. Y por otro lado, los 19 restantes, que son los que gobiernan todo lo demás, la luz y la materia, o sea, el electromagnetismo dinámico. Así que, con esta estructura ya definida, la teoría sostiene algo muy potente, que ya no hace falta medir nada más. Que la propia geometría de estos canales, recordemos los 23 en total y los 19 que son dinámicos, ya contiene en sí misma una especie de clave maestra, un código que está ahí, oculto en el vacío, esperando a ser descifrado. Y esa clave, según esta teoría, surge de una operación matemática muy concreta, una operación que viene dictada por la propia geometría del sistema. Es simple. Cogemos el número total de canales, 23, lo elevamos al cuadrado y le sumamos el número de canales electromagnéticos, que son 19. ¿Y qué nos da? Pues el resultado es 548. Ni más ni menos. Un simple número entero que, según la teoría TVS-23, es precisamente esa llave maestra geométrica, la llave que puede, por fin, descifrar aquellos dos misterios con los que habíamos empezado. Y ahora sí llegamos al clímax de esta historia, casi de detectives.
La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un único número entero, el 548, pueda resolver de golpe dos misterios que parecen no tener nada que ver y que además llevan casi un siglo sin respuesta? Aquí viene la afirmación más atrevida, más audaz de toda la teoría. Nos dice que el número 137 y la anomalía del hidrógeno en realidad no son dos problemas distintos. Son, y esta analogía me parece genial, como dos sombras que proyectan en la pared un único objeto que no vemos. Y ese objeto, esa realidad que está detrás de todo, está codificada, exacto, en el número 548. Y la prueba supuestamente está aquí. Fijaos, por un lado, ¿qué pasa si dividimos 548 entre 4? Pues que obtenemos exactamente 137, el famoso número mágico. Y por otro lado, ese mismo número, el 548, resulta que es el componente clave en el numerador de la fórmula que predice el desplazamiento de Lamb. Es increíble. Dos misterios, una sola clave. Es que esto es lo fuerte. Esta fórmula, que sale de pura geometría, sin meterle ningún dato medido de fuera, calcula el desplazamiento de Lamb con una precisión del 99,9%. Es brutal. Y esa pequeñísima diferencia que queda, ese 0,1%, según la teoría no es un error. Es la consecuencia inevitable de comparar un resultado matemático puro, perfecto, con una medición del mundo real que siempre tiene sus cosillas. Entonces, lo que tenemos sobre la mesa son dos maneras de ver la física, completamente opuestas. Una se dedica a describir el universo midiendo sus piezas. La otra, mucho más ambiciosa, intenta predecirlo todo desde cero. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuál de las dos es más potente, cuál es mejor? Pues mirad, una forma es ponerles nota. Se puede usar una métrica muy simple, pero muy reveladora, para medir el poder predictivo real de una teoría. La idea es esta. Contamos cuántos fenómenos explica la teoría y a ese número le restamos la cantidad de parámetros libres que necesita. ¿Y qué son los parámetros libres? Pues básicamente son los datos que la teoría no puede predecir, que tiene que ir y medir en el mundo real para que sus ecuaciones funcionen. Si la puntuación final es positiva, genial. Significa que la teoría predice más de lo que necesita medir. Si es negativa, mal asunto. Significa que depende demasiado de los datos que ya conocemos. Y cuando aplicamos esta puntuación a las dos teorías que hemos visto, los resultados son, como poco, sorprendentes. El modelo estándar, la teoría oficial, necesita 37 parámetros medidos del mundo real para poder explicar 18 fenómenos. Su puntuación es, por tanto, de -19. Claramente está en déficit predictivo. En cambio, TBS 23 no usa ningún parámetro medido. 0. Y con 0 parámetros explica esos mismos fenómenos. Su puntuación, por tanto, es de +18. El contraste es brutal. Al final, la elección entre estas dos visiones lo cambia absolutamente todo. Por un lado, la visión tradicional. Y por otro, una teoría que sugiere que las famosas constantes del universo en realidad no son constantes aleatorias que nos hemos encontrado, sino que son números que están grabados a fuego en la geometría del cosmos desde el mismísimo principio. Si algo así llegara a demostrarse, la realidad no sería un lienzo suave y continuo que nos limitamos a medir, sino más bien un código, un cristal, algo finito y discreto que, quién sabe, quizá algún día podamos terminar de descifrar. La pregunta, desde luego, queda en el aire.